bienvenidos a Shakshuka, el primer programa de Meretz Argentina. Podríamos decir que es la mesa de Meretz Argentina. Para explicarles un poco más qué es Meretz, Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Y no me encuentro solo, sino que estoy en esta mesa de Shakshuka con los hermanos Levin. ¿Cómo están, Vale y Kevin? Hola, Luqui, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy bien. ¿Vos, Un Vale? placer estar acá. Unos nervios, pero un placer. Igual, más allá de esos nervios, Vale tenía muchas ganas de explicar por qué nos llamamos Shakshuka. Nos llamamos shakshuka porque es un plato que es muy sencillo, pero a la misma vez bastante autóctono, muy característico de la cultura israelí, podríamos decir. Sí, en realidad es un plato del norte de África, pero digamos que también llevado por inmigrantes. Y también es un plato que no comes generalmente en un restaurante, sino que pasas hacia tu casa, un Shabbat, y queremos esta onda descontracturada, que la gente se sienta en su casa y que también es un revuelto de todo. Y es lo que vamos a hacer en el programa. Vamos a hablar un poco de todo, de cultura, de política, de actualidad, y queremos que la gente que nos escucha se sienta en su casa en un nuevo programa sobre cultura judía, actualidad, en base a los valores de Meretz Argentina. Hoy tenemos columnas, tenemos juegos si es que llegamos, sí. Pero ya vamos a ir con nuestro primer invitado. Bienvenido, Diego Elman, rabino Diego Elman, a nuestro programa. Bienvenido. Hola, nuestro primer invitado, así que no sabemos cómo recibir un invitado. Exactamente. Por el honor. Gracias por aceptar. Por favor. De todas maneras, quiero introducirte. Él es certificado por el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, que dicho sea de paso es su primer egresado. ¿Eso es así? Así es. Bien, y además es el rabino de la comunidad Mishkan. Exactamente. Bien, comentanos un poco cuál es tu recorrido judío, por así decirlo. Muy bien. Vengo de una casa donde había Yiddishkeit, donde había tradición, esa identidad que no siempre se explica, pero que está ahí en los gestos, en el aire, en las palabras. No tengo educación judía formal. Mi referente judío, de alguna manera, más fuerte fue un bisabuelo que se formó en las yeshivot de Europa, alguien con una religiosidad muy fuerte y con, por lo menos en Europa, con mucha observancia, que entendió algo clave, y es que el judaísmo no sobrevive repitiéndose, sino adaptándose sin perder su esencia. Y así es que mi recorrido judío es muy amplio. Un poco se despertó a partir de la preparación de mi bar mitzvah en Ioná, la comunidad Ioná de acá de Buenos Aires, de Villa Crespo, donde estuve toda mi adolescencia. Ioná en ese momento fue un gran semillero del que salieron un montón de rabinos de todas las corrientes, líderes, educadores, que hasta el día de hoy siguen en muchísimas comunidades de todo el mundo, de las más diversas también. De Ioná me fui, donde había una formación muy fuerte, y muy seria y muy profunda también. Me voy a Emanuel. La comunidad de Emanuel era la comunidad emblemática del judaísmo reformista en Argentina. Quedaba ahí por Tronador y Avenida de los Incas. De hecho, Mishkan, la comunidad que hoy yo lidero, es la continuidad, no jurídica, pero sí ideológica de aquella comunidad de Emanuel. Emanuel, después de varios años, cuando llego a Emanuel me encuentro con un rabino que estaba hacía muy poquito tiempo, que era el rabino Sergio Berman, con quien trabajé después cerca de 20 años, en diferentes proyectos y en diferentes comunidades. Estoy en Emanuel varios años hasta que nos fusionamos con la NSI, la comunidad de la calle Arcos en ese momento, que había fundado el rabino Hans Harf, con quien tuve también el honor de trabajar un tiempo. Alguien que quise profundamente, uno de los grandes héroes del judaísmo en la Argentina. Constructor, un verdadero constructor. Después de Alemania, ¿no? Vino de Alemania después de la Noche de los Cristales. Él estudiaba en el seminario de Berlín, y después de la Noche de los Cristales, el rector tomó las piedras que habían roto los vidrios del seminario, le dio una a cada uno de los alumnos que había ahí y les dijo, faltaba un año para que se reciban. Él me lo contó Hans Harf. Le dio la piedra y le dijo, esa piedra que había sido parte de la destrucción de esa noche terrorífica en Alemania,
es la piedra con la que ustedes van a fundar las comunidades a las que van a ir. Casi que los ordenó rabinos y los mandó, y Harf vino a Buenos Aires. Después de un año me voy al templo de Paso a ayudar al rabino Ariel Korov, de bendita memoria, murió muy joven, a instalarse en el templo de Paso, y surge la posibilidad de trabajar en una comunidad muy hermosa, muy linda. Estuve 7 años a cargo de la comunidad Shalom, una familia, una gran familia, una comunidad de familias con quienes sigo con un lindísimo contacto y con un hermoso recuerdo. Inmigrantes de Roda, Salónica, mundo sefaradí, que lo descubrí un poco en ese tiempo. 7 años en Shalom, después Shalom se fue haciendo ideológicamente ortodoxo, que no tenía que ver conmigo. Voy al Templo de Libertad, estuve 5 años, y desde hace 10 ya, falta un mes para cumplir 10 años, en la comunidad Mishkan, donde conozco al rabino Rubén Nissenbaum, de quien había estudiado, pero no con él, pero sabía perfectamente quién era. Estuve 7 años trabajando con el Rab Nissenbaum, falleció hace 3, y estos últimos 3 estoy a cargo solo de Mishkan, una hermosa comunidad. La verdad es que todo eso me formó. No soy producto de un lugar, de una sola escuela. Estudié en el Seminario Rabínico Latinoamericano en su momento, me formé y me ordené rabino en el Instituto Reformista, que también fundamos junto con Mishkan y con otras instituciones, pero no soy producto de una sola escuela, de una sola forma de ver el judaísmo, y eso también define un poco quién soy. Y lo cierto es que cuando uno camina el judaísmo, deja de preguntarse tanto quién tiene razón, para empezar a preguntarse qué es lo que tiene sentido. Y con toda esa trayectoria comunitaria y todos esos espacios por los que transitaste, ¿cómo dirías que se define hoy en día la tarea de un rabino, y qué implica ser hoy en día un rabino reformista o un rabino con toda esa mirada que vos construiste? Yo me defino como rabino. Digamos que lo reformista lo podríamos decir para ubicarme. A veces pasa que decimos soy rabino reformista o soy rabino conservador, y da la impresión de que uno sirve a los judíos reformistas o a los judíos. La verdad es que soy rabino, y durante mucho tiempo se instaló la idea de que hay una forma correcta de vivir el judaísmo y otras que no, y que las otras son como versiones secundarias. El rabino Damián Caro dice que vivimos con el inconsciente colectivo ortodoxo. Entonces, a veces definimos las cosas desde ahí y las definimos todas mal, ¿no? Empezando desde donde no tiene que ser. El judaísmo no es propiedad de un sector. El judaísmo es de la civilización judía, llamémosla de alguna manera. En nuestra comunidad vivimos un judaísmo donde la tradición tiene una voz fuerte, pero no tiene el último voto. El último voto lo tiene la conciencia ética hoy. Por eso es que creemos en la autonomía, en la libertad, y en que cada persona decide cuál es el judaísmo que quiera vivir. ¿Cuál es mi desafío como rabino? No es custodiar el pasado, sino que es ayudar a que el judaísmo siga siendo una fuente de vida para hoy, para el presente. Mi rol rabínico es de alguna manera ayudar a que la gente pueda encontrarse con su alma, con su esencia. Y si la gente no se puede encontrar con su esencia, tenemos que repensar todo. Rab, ¿crees que la comunidad judía hoy es más plural que antes o menos plural? Es más diversa. Creo que tiene mucha más diversidad, que hay muchas más formas de vivir lo judío, pero no necesariamente es más plural. Porque el pluralismo no es que cada uno haga la suya, eso es fragmentación. Pluralismo es convivir con el otro sin deslegitimarlo. Pluralismo es estar dispuesto a que el otro también te cuestione. Generalmente vivimos como en burbujas. Estamos entre gente que más o menos piensa igual. Todos. Lo más normal. En la sociedad en general, sí. No solo en la comunidad judía. Y eso nos da tranquilidad. Nos da cierta tranquilidad estar con gente que más o menos piensa igual, pero no te deja crecer. Con lo cual, el pluralismo empieza cuando el otro deja de ser una amenaza
y puedo aceptar que me puede transformar. Eso es pluralismo. Y estamos lejos. Pero no le había invitado un mate, no sé si quiere. Dale. Como mujer, me siento la obligación de preguntar: ¿cuántas mujeres son hoy en día rabinas? ¿O cuántas luchas tuvieron que pasar las mujeres para ser reconocidas como rabinas? Hay rabinas, gracias. Hay rabinas en el judaísmo liberal en general, también en el ortodoxo. Hay algunas referentes, mujeres, que no necesariamente las llaman rabinas todos. Algunos lugares sí, poquitos, muy poquitos. Hay, Creada en Estados Unidos, ¿no? básicamente. Sí, hay rabinas muy importantes, grandes líderes. En el mundo reformista, por lo menos, los líderes más importantes, hay por lo menos 2 mujeres. Una es Angela Buchdahl y la otra es Delphine Orvilliers, pero hay más. Estoy leyendo justo Alona su libro, Lisitsa, el de Delphine Orvilliers. tiene libros maravillosos. Sí. Tiene varios libros muy importantes. Y me dijeron que es prima lejana de Manuel Orvilliers. ¿Ah? No sé si es verdad, pero elijo creer. Elijamos creer. Elijamos creer. Puede ser. Puede ser. En Argentina hubo avances importantes. En Argentina hay rabinas, mujeres. Pero la verdad es que no creo que se trate de cuántas hay. Sino que tenemos un tema cultural. Y ese es nuestro problema más. O nuestro desafío. Y es que el liderazgo en general está pensado desde el molde masculino al que las mujeres se tienen que adaptar. Ujú. Y por eso muchas veces se les pide cosas, se les pide que prueben cosas que a los hombres no, Ujú. por ejemplo, ¿no? Y hay situaciones incluso donde tienen que... Mira, una colega de Brasil, de una comunidad muy importante de Brasil, trabaja con 2 rabinos varones, una comunidad que tiene un cementerio incluso, donde hubo rabinas antes que ella, no es la primera rabina que está en esa comunidad. Y cuando tienen que ir al cementerio, las familias piden que vaya un varón. Y no pasa por ella, no es que no la quieran a ella, es como hay una cuestión cultural que es muy, muy difícil de cambiar. A mí me parece que el desafío no es incluir mujeres, sino dejar de pensar que el liderazgo como algo que pertenece a los varones. Ujú. Es un cambio de cultura que hay que seguir ofreciendo, y hay que ser generoso y hay que cambiar. El rabino Roberto Gretz, un enorme rabino argentino que vive hace muchos años en Estados Unidos, que de paso siempre hay que reconocerlo porque es el héroe probablemente de la lucha por los derechos humanos en los años 70, con pasaporte argentino, con documento argentino, sin nadie que lo protegiera. Jugó su vida muchas veces. Bueno, Roberto en Estados Unidos, cuando tuvo la primera rabina trabajando con él estaba en la gran oficina del rabino y a ella la mandaron a una oficinita así chiquita y él le dio la suya y se fue a la oficina chiquitita. Era un rabino reconocido, con una gran trayectoria, y produjo un cambio cultural en su comunidad cuando eso pasó. Y produjo un cambio cultural, nadie lo entendía. Tardaron años en entenderlo, pero pudo construir. Pero bueno, depende a veces no solo de las mujeres, que a veces tienen que luchar, ¿no?, con fuerzas desmedidas, sino que también nosotros ofrezcamos corrernos un poco, o bastante. Y hablando del tema de cambio cultural, vos hace poco oficiaste una jupá, un casamiento para 2 personas del mismo género, 2 mujeres. Sí. Entiendo que no es la primera vez que lo haces. Y me interesaba saber, nos interesaba saber qué significa para vos ser parte de una ceremonia así. También teniendo en cuenta que hay muchos en esta comunidad que lo celebran y hay quienes todavía lo ven como un problema. ¿Qué te pasa a vos como parte de esa ceremonia? La verdad es que yo hice la primera jupá igualitaria en Argentina hace ya 12 años. Y hace unos días tuvimos una jupá de dos chicas, una jupá hermosa. Y solo me llegaron comentarios lindos. Sí, qué bueno. Sí, comentarios positivos, amorosos. En Instagram la rompió.
me pareció. Y Sí, y sí, un montón de sí. personas, un montón de Pusimos likes. Mazal Tov, pusimos Sí. el mismo flyer que ponemos siempre. Y esto también es importante, ¿no? Porque para mí fue un hermoso casamiento, como todos los casamientos que tengo la fortuna y el honor de acompañar. Pero no es que pusimos la bandera, el primer casamiento. En Mishkan fue el primer casamiento igualitario. Pero la verdad es que las discriminaríamos, si creo yo, siento eso, ¿no? Si pusiéramos la bandera. Fue un casamiento hermoso, como son todos los casamientos, intentamos que lo sean cuando alguien se acerca y los acompañamos en el amor, pero lo que hicimos no fue nada nuevo. Hicimos judaísmo, eso es judaísmo. Judaísmo es traer a la realidad de este tiempo esos valores y ese espíritu que se transforma todo el tiempo. Nosotros no inventamos nada. Lo que hicimos fue lo que el pueblo judío hizo siempre. Nuevas situaciones, nuevas respuestas, conservando la esencia, conservando el espíritu de lo que la tradición nos trae. La verdad es que la jupá, por alguna razón, no tiene puertas, no tiene paredes. Si las tuviera, muchos le quisieran poner un candado y quedarse con la llave. Menos mal que no tiene paredes y que no tiene puertas, porque la jupá no es de nadie y esa ceremonia es de la pareja. Yo no casé a nadie, ellas se casaron. Nosotros los acompañamos. Cuando una pareja se casa, se casan los novios o las novias. Y nosotros atestiguamos, ordenamos para que se haga lo que se supone que se tiene que hacer. Pero el judaísmo no es propiedad de nadie. Y hablando de la gente que le pone un candado a las cosas, se lo relaciona con el judaísmo, hace, ¿qué será? Un par de semanas, un par de meses, hubo una carta que generó bastante malestar, lógicamente, que hablaba sobre la cuestión de la conversión, tema sensible de la comunidad judía argentina, si los hay, y hablaba en términos de pureza, de la preservación de la pureza dentro de la comunidad. ¿Cómo te atraviesa este tema, esta carta en particular, o si crees más en general, la gente que habla de pureza o de tener cuidado con las conversiones, como si fuese un peligro para el futuro de la comunidad judía? El judaísmo nunca fue una identidad cerrada. Siempre hubo personas que se incorporaron al pueblo judío formalmente. No me gusta la palabra conversión, porque tiene como un sesgo negativo sobre lo que la vida de la persona hasta ese momento. Y la verdad es que todos nos estamos convirtiendo en algo todo el tiempo. No es algo que le sucede a alguien que se quiera incorporar al judaísmo formalmente. La idea de pureza tiene que ver más con el miedo que con otra cosa. Esto de la obsesión con la pureza en las conversiones es el último refugio de los que tienen miedo al futuro, creo yo. Ruth, la bisabuela del rey David, que venía además de un pueblo enemigo de Israel, hoy sería rebotada por la mayoría de los tribunales rabínicos. Una moabita. Hoy en día Ruth sería rechazada por el tribunal rabínico Estaba directamente. floja de papel esa conversión, ¿no? No, al contrario, estaba perfectamente bien. Claro, digo, bien para la bien mirada de papeles. algunos ahora. Para todos los protocolos y todas las, qué sé yo, y no sé. Pero no, estaba perfectamente Dicho bien sea de paso, de intención y de papeles. sacaron una serie del Rey David en Prime Video, no sé si la vio. Es espectacular. ¿Sí? Les súper recomiendo las 2 temporadas de La Casa de David, A mí me encantó. porque la voy a es chusmear. una de las pocas series, además que está muy bien, además de que es muy buena producción, la manera en la que lo cuentan es muy fidedigna y cuenta cosas que en general nosotros sabemos un poquito de la Torá. Ponele el primer libro, el segundo, el Éxodo, el Génesis, el resto no tanto, pero del tema bíblico en general muy poco. Y trae un tema de la época de las monarquías que es fascinante, cómo tratan y cómo en realidad es reflejo de lo que pasó. Ahora, a mí me parece que el desafío no es que nadie entre para no manchar el linaje, entre muchas comillas, sino lograr que los que estemos adentro tengamos algo lo suficientemente valioso como para que otros se quieran sumar. En algún punto todos somos judíos por elección hoy. Buena frase. Todos somos judíos por elección. Porque cualquiera puede irse. Esa puede ser la frase del video.
Para el recorte. Todo un ego. Anota. Te tiré frase. Vamos Buena a hacer una El título, última el pregunta. Sí. Si pudieras cambiar una cosa en la comunidad judía argentina, en Israel o el mundo judío en general, ¿qué sería? Me gustaría una comunidad judía que no actúe para sobrevivir, sino para inspirar. Eso es lo que me gustaría, que no actúe por miedo a desaparecer, por miedo a la asimilación, a perder identidad, sino porque cuando reaccionas por miedo estás viviendo de una manera defensiva. Y la verdad es que a mí me gustaría más, menos muros y más audacia espiritual. Me parece que necesitamos más eso. Quiero sumar una pregunta, por lo menos ya que te tenemos, que estamos bien de tiempo. Dentro de poco es Yom Ha'atzmaut. Estamos grabando este episodio. 78 años de Israel que llegan en un momento muy particular, de guerra, de incertidumbre interna. Y estamos hablando del futuro, del presente en realidad del pluralismo judío. Y no es lo mismo la situación acá en Argentina que en Israel. ¿Cómo ves la situación allá en cuanto al pluralismo judío y el futuro de la diversidad dentro del pueblo judío allá? Está bien que digas allá porque nosotros hablamos del judaísmo, de la comunidad judía. Habría que ver de dónde hablamos, de qué lugar, de qué época. Ni siquiera podemos hablar del país, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo está la comunidad judía argentina? ¿Cuál? Sí. Generalmente pensamos es la de capital de este lado Rivadavia, pero Sí. Unitarios. Y La verdad es que- institucionalizado. y tampoco Claro. es lo mismo el interior, porque no es lo mismo la comunidad de Villa Clara que la de Posadas, que la de Mendoza, que la de Córdoba, o que la de Bariloche o la de Chipoleti. Son realidades completamente diferentes, más bien, más allá de que tengamos puntos en común. El tema de Israel es muy complicado, es muy difícil. Es muy difícil por varias cosas. Uno, por el demográfico. En Argentina también tenemos puntos de contacto con el tema demográfico, porque quienes crecen demográficamente son las personas menos abiertas a lo plural. ¿Sí? Entonces, eso es un desafío enorme en Israel. Y también tenemos que saber que nosotros cuando deseamos Shalom al Israel, la paz para Israel, ¿qué pensamos? En paz, ¿qué es paz? ¿Qué es Shalom? Con los vecinos. ¿Qué es Shalom, no? Porque tenemos como la definición de Shalom de que Shalom es desde la ausencia. Shalom es la falta de conflicto, Shalom es la Falta de sí, guerra. falta de que no haya guerra, la ausencia. Y en realidad para la tradición judía, Shalom es completud. Shalom es lo íntegro, Shalom es lo entero. Entonces cuando pedimos Shalom al Israel tenemos que cambiar ese chip y entender que lo que estamos pidiendo es un pueblo más unido, más íntegro, con alguna idea de proyecto común. Y eso falta en general. No tenemos proyecto común. Deberíamos trabajar para eso. Bueno, muchísimas gracias, Rabas. Nos dejó un montón de conceptos y definiciones. Sí. Mil gracias y bueno, un honor para nosotros que seas nuestro primer invitado en este programa. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Bien. Y mucha suerte. Muchas gracias para Y este espero que camino. nos veamos a ver en algún momento en donde estemos un poco más avanzados, donde tengamos un poquito más de cancha. Ya cuando esto En la mesa. fluya, Con gusto volveremos. Cuando terminamos un tratado del Talmud, ¿sabes cómo termina? Decimos, volveremos a él. Y él volverá a nosotros. Volveremos. Excelente. muchísimas gracias. Te esperamos a la vuelta. Bien, vamos a avanzar con las columnas. Ahora sí, Kevin, ¿qué nos traes hoy? Dale, bueno, vamos a arrancar esta primera columna de este primer programa con toda la presión que eso implica y también la presión de seguirlo al Rav Diego Elman con algo relacionado con el calendario. Mientras estamos grabando esto, estamos en el medio de Yom HaShoah, estuvimos en el acto de Yom HaShoah presentes y dentro de unos días va a ser Yom HaZikaron y Yom Ha'atzmaut. Tenemos acá como un triángulo bastante interesante, pero quería empezar preguntándoles, pasamos Yom HaShoah, que es el día de recuerdo de la Shoah, del holocausto y del heroísmo,
es el 27 de Nisan en el calendario hebreo. Para quien no sabe, el calendario hebreo es lunar o lunisolar y por eso una fecha como Pesaj a veces te cae el 21 de abril, a veces te cae el 15 de abril, a veces te cae el 25 de abril. Caen en distintas fechas de acuerdo al calendario civil gregoriano que usamos, porque es otra lógica de calendario. El día que la mayoría de las comunidades judías del mundo conmemoran la Shoah, cae de acuerdo a ese calendario, no al gregoriano, sino al calendario hebreo, que es un calendario lunar, y cae el 27 de Nisan. No quiero exponer a nadie acá, pero quiero preguntarles, ¿por qué Yom HaShoah es el 27 de Nisan? ¿Saben? Sin temor a equivocarse, están solo enfrente de toda la gente que esté mirando este programa. No me pienso equivocar, solamente voy a decir que no sé. Está muy bien, gran respuesta. Valeria, ¿te querés jugar? Yo quiero una pista. Tiene que ver con la Shoah. Tiene que ver con algo que pasó. Es que si te doy una pista, parece que te estoy engañando. Porque hay un componente de la respuesta que es porque pintó, que cae el 27 de Nisan. Okay. Pero yo me crié con un relato que hace no tantos años, descubrí que era incorrecto, que es que Yom HaShoah conmemora la rebelión del gueto de Varsovia. Uh-huh. Y eso nos dijeron en nuestro movimiento juvenil. Sí, y obviamente está relacionado, que fue en Nisan. Pero la rebelión del gueto de Varsovia, para quien no sabe, vamos a ubicarlos un poco históricamente, el gueto de Varsovia era la comunidad judía más grande de Europa, Varsovia era la comunidad judía más grande de Europa, 500.000 de judíos antes de la Shoah, y el levantamiento del gueto es uno de los grandes momentos de heroísmo que hubo esos años. Arranca el 19 de abril de 1943. Vísperas de Pesaj, el día antes de Pesaj. Pesaj cae el 15 de Nisan, siempre, porque se rige de acuerdo al calendario hebreo. Por lo tanto, la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia empieza ¿cuándo? En Pesaj. El 14 de Nisan. Okay, ¿sí? Pesaj es el 15, un día antes. Iba a decir el cumpleaños de Hitler. Bueno, sí, pero Hitler de última celebraba su cumpleaños. Tiene que ver, pero eso es de acuerdo al calendario gregoriano. Y el gueto de Varsovia, por si piensan que tal vez tiene que ver con el final, dura casi un mes. Termina el 16 de mayo, cuando los nazis terminan de liquidar el gueto. Entonces, no es la fecha del inicio del levantamiento del gueto de Varsovia. En algún momento se discutió, el rabinato israelí propuso, armó un comité en 1947 para pensar una fecha en la cual se podía conmemorar la Shoah, los caídos en la Shoah. Una de las primeras fechas que usaron fue el 10 de Tebet, que cae más o menos en la segunda mitad de diciembre, principios de enero, dependiendo del año, porque ya era una fecha de luto que existía y porque el 10 de Tebet de 1949 enterraron restos y artefactos y huesos y cenizas que llegaron de un campo, del campo de Flossenburg, cerca de Múnich. Y ahí fue como una primera fecha de conmemoración oficial que hubo dentro de Israel, promovida por el rabinato israelí, pero una fecha más que nada religiosa. Se pensó la fecha del inicio del levantamiento del gueto, decidieron que era muy cerca de Pesaj. Se decidió también la fecha en la que empezaron las deportaciones masivas del gueto de Varsovia, que empezaron el 22 de julio del 42. Caía día 8 de Av. Muy cerca. Perdón, cuando vos hablas de esto, se decidió. Bien, ¿quién lo decide? ¿Quién lo decide? Son discusiones que tienen en Israel. Okay. ¿Sí? De hecho, apenas terminó la Shoah, había comunidades judías que empezaron a pensar cómo conmemorar a sus muertos. Tenemos algunos proyectos que son muy, muy autónomos, muy de abajo. Por ejemplo, libros de recordación que hacían los sobrevivientes de diferentes localidades para conmemorar no solamente a quienes habían muerto, sino a la comunidad que había desaparecido, que había quedado diezmada. La cuestión es que recién en 1951 fue el Parlamento israelí el que decide la fecha del 27 de Nisan. ¿Por qué? Porque era cerca de la fecha de inicio del levantamiento del gueto de Varsovia. Discuten también cómo llamarlo. Había muchos que pensaban que en realidad la fecha tenía que ver con resaltar el heroísmo. Finalmente deciden llamarlo el día de conmemoración o de recuerdo de la Shoah y del heroísmo, o sea que aparecen ambos componentes, no solamente quienes ejercieron la resistencia física, armada. Hoy en día aceptamos que hubo muchas formas de resistencia, y también lo que buscó la fecha
es armar una especie de triángulo que empieza en Yom HaShoah, sigue en Yom HaZikaron, el día de recordación de los caídos en la defensa de Israel y en atentados terroristas, y termina en Yom HaAtzmaut. Por suerte. ¿Por qué? Y porque si no tendríamos 2 fechas consecutivas de Muy mucha bajón. angustia y tristeza. Bueno, tenemos, y termina con una alegre. Claro, por eso. Hay un relato acá, Shoah Vetkuma, ¿sí? Destrucción y renacimiento. Es en Yom HaShoah de 1951, el primer Yom HaShoah oficial, que se inaugura una estatua de Mordejai Levich en el kibbutz Yad Mordejai, fundado por sobrevivientes de la Shoah y llamado en honor a Mordejai Levich, que era el joven comandante de la rebelión del gueto de Varsovia. Entonces tenemos 3 fechas modernas que se agregaron al calendario judío tradicional. Para muchos después también se suma Yom Yerushalayim, que es después de la Guerra de los 6 días. En nuestras épocas tal vez se sume la conmemoración del 7 de octubre, fecha que también requirió algo de debate porque cayó en Simchat Torah. Y así como recordamos con un calendario judío que es como una especie de montaña rusa emocional, tenemos que tener en cuenta que no es casualidad qué ceremonias se hacen, cuándo se recuerdan, cómo se recuerdan, qué se dice, qué no se dice. Creo que no soy el único que en los últimos años muchas veces me encontré en actos comunitarios donde creo que el tema es importante, la fecha me convoca, estoy convencido de que es importante estar, pero muchas veces estoy incómodo con los oradores y con lo que se dice. Ujú. Y esto pasa en todos lados, también en Israel. El 7 de octubre, por ejemplo, en los últimos años, aparecieron 2 fechas, 2 actos de conmemoración. Uno del gobierno israelí, voy a toser, perdón, y otro de familiares de las víctimas y de los secuestrados que no se sentían representados por un gobierno israelí que cada vez más consideraron que hablaba por un sector de la sociedad y no los defendía a ellos. Y quiero mostrarles, hablando de esto, un video breve, es un recorte del discurso de Netanyahu, un recorte polémico del discurso de Netanyahu en el acto de Yom HaShoah este año, hace unos días, en Yad Vashem, un discurso grabado por cuestiones de seguridad, y vamos a ver qué es lo que dijo en Yom HaShoah, como una forma de mostrar que la forma en la que recordamos nunca está del todo desconectada del presente y nunca está del todo desconectada de la política. Así que John, cuando puedas. אם לא היינו פועלים, השמות נתנז, פורדו, איספהאן ופרצ'ין היו עלולים להיזכר לדיראון עולם, ממש כמו אושוויץ, טרבלינקה, מיידנק וסוביבור. אבל אנחנו פעלנו, ועוד איך פעלנו, בשותפות היסטורית חסרת תקדים עם הנשיא טראמפ ועם ארצות הברית. ביום הזיכרון לשואה השנה, נזכור שמדינת ישראל נמצאת בשיא עוצמתה של כל הזמנים. ועוד דבר, אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה, שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת, ישראל אינה שוכחת. Bueno, ahí vimos entonces el discurso de Netanyahu, un Netanyahu que aparece muy criticado internamente, obviamente también por el resto del mundo. Llegaron a ver qué es lo que decía Netanyahu en esta conmemoración de Yom HaShoah. Intentaba hablar de todo menos de la Shoah. De la Shoah fue de lo que menos habló. Me choqueó cuando dijo que Israel está en su punto de poder más alto. Sí, ¿por qué? Porque siento que está en su punto de poder más problemático, o cómo se define el poder, o cómo se define esa altura de poder cuando hay tanta gente hablando de Israel. Y, o sea, yo me considero una persona sionista y siento que mi punto de sionismo no hace falta medirlo en altura, pero siento que hay mucha gente alejada de ese sionismo por la imagen que Netanyahu está reflejando de ese Israel. Bueno, podemos decir políticamente Israel en realidad está en su punto más débil. Ahí en realidad le está hablando al público interno. Una de las cosas que hace, dice al principio del video, no sé si llegó a ver, si no hubiésemos actuado, Natanz, Fordow, Isfahan serían recordados hoy como Auschwitz, Treblinka y demás. Está justificando una guerra que internamente dentro de Israel está muy discutida. Está discutida por quienes desde el principio
no estaban de acuerdo con ir a la guerra, discutida por quienes pensaron que la guerra estuvo mal organizada en términos de defensa civil, la defensa de la población civil, y está discutida también por quienes piensan que, al menos por cómo parece estar terminando la guerra hoy, Israel no ganó la guerra, sino que tal vez fue Irán, o que terminó en un empate, y que eso es de alguna forma una acusación. Está muy en discusión la guerra. La mayoría de los israelíes consideran que la guerra no fue ganada. Y lo que vemos es una instrumentación de la fecha de Yom HaShoah, diciendo, si yo no hubiese actuado, no lo dice exactamente en esos términos, pero podríamos estar frente a una segunda Shoah. No quiero decir acá que está mal politizar la memoria, diría que la memoria es, por definición, un acto político, pero sí tenemos que tener en cuenta cómo se instrumenta la memoria. Esto que vemos es una utilización política, y creo que esto también los argentinos lo sabemos bien. De alguna forma también lo que está diciendo es casi, o como lo interpreto yo, si estás en contra de la guerra, es casi como una negación de la Shoah, o no te estás tomando las amenazas en serio. Y creo que es importante tener en cuenta qué lecciones sacamos de la Shoah, qué decidimos reforzar en estas fechas en Yom Ha'atzmaut. Para que tengan una idea, un psicólogo social que se llamaba Daniel Bartal, israelí, hablaba de la relación entre la memoria y la política. Y dijo que quienes ven la historia judía y la historia israelí como una sucesión de episodios violentos y de persecución, ellos eran los más reacios, por ejemplo, a pensar en acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque veían porque si ves como una constante en la historia el odio a los judíos, y el presente como continuación de esa historia, va a ser mucho más difícil pensar en algo diferente, en aceptar riesgos para la paz. Y este año Yom Ha'atzmaut también va a ser una cuestión politizada, y con esto termino. Israel está, después de más de 900 días de guerra, una crisis constitucional en un país que no tiene constitución, pero que sí tiene leyes básicas que están en crisis, un desastre humanitario en Gaza y Hamás, que sigue con el control de la mitad del territorio en Gaza, con presencia militar israelí ahí y sin un plan claro de cómo y cuándo se va a poder salir de Gaza y qué va a pasar en el futuro, sin ningún proceso de paz, un cese al fuego frágil con Irán y con Hezbollah después de 40 días de guerra, que es difícil considerar si efectivamente trajeron más seguridad, un punto bajo histórico en las relaciones entre Israel y el resto del mundo, una oleada de violencia en Cisjordania, una ley de pena de muerte muy criticada. Y me parece importante poner estos temas en discusión, porque muchas veces se habla de no airear estos trapitos sucios. Esto no pasa por ser sionista o no. Se trata de si escondemos el problema bajo la alfombra y si reconocemos esta realidad difícil para realmente poder atacarla y tal vez repararla. Hoy en día, ser judío, sionista de izquierda o progresista implica muchas veces estar incómodo en muchos espacios. En espacios comunitarios donde el discurso giró hacia la derecha y a veces es abiertamente belicista, incluso en actos de conmemoración de la Shoah. Y en espacios no comunitarios donde vemos una demonización creciente de Israel, el sionismo y los judíos. Yo creo que son espacios de los que uno no tiene que borrarse, pero sobre todo tengamos en cuenta que podemos elegir nosotros cómo vamos a conmemorar nuestro pasado reciente, porque en última instancia lo que contamos de nuestro pasado también habla de cómo nos vemos hoy en día y también hacia qué tipo de futuro queremos militar o hacia qué tipo de futuro queremos contribuir. Eso nomás, pero ojalá que tengamos un Yom Ha'atzmaut en paz y que podamos tener otros temas de conversación más felices. Y le mandamos saludos a los que nos hatean por mail. Sí. Que parece que no contribuimos en nada de eso. No. Bueno, vamos a ir con una columna con un nombre muy creativo. Gracias, Luqui. Quiero que nos cuentes cuál es el nombre igual, que me parece súper importante. Bueno, les doy la bienvenida a mi columna que he dado en titular Judaísmo Pop. ¿Por qué? Un poco porque crecí en los 90, o sea, no nací en los 90, pero crecí en los 90, y un poco porque la cultura pop, que en realidad es la abreviatura de cultura popular, es... ¿Pop significa popular? No sabía. Sí. No confundir con Nakam Pop. No. Creo que debe ser la primera vez en mi vida que le enseño algo a Kevin. No, igual era un chiste, lo sabía. Ay, entonces no es la primera. El chiste era obvio. Pero ayer estaba hablando con una amiga
Y le contaba que iba a hablar de esto y me preguntaba como, ¿qué es esto de la cultura pop? Y la cultura pop es esto que está presente en algunos medios masivos de comunicación, es lo que instala una imagen de lo que gusta, de lo que no gusta, es lo que es consumido de forma masiva, a diferencia de una cultura que es más elitista. Y dije, ¿por qué no mezclar lo mejor de los dos mundos, que es la cultura pop y la cultura judía? Por eso hoy les vengo a traer ejemplos de personas que para mí sintetizan un poco estos ideales de cultura, dilemas del judaísmo, vínculo con Israel, y nos traen un poco de inspiración para momentos desafiantes, porque estas personas vienen del lado del entretenimiento, de la música, vienen del arte. Y cuando la realidad es cruel, hay que refugiarse en algo que mejor que el arte, ¿no? Algo que también les quería decir es que la cultura pop a veces viene a irrumpir con un status quo de ciertos estándares de consumo masivo, y estas personas que yo voy a mencionar para mí son disruptivas por su estilo, por los géneros que representan y porque tienen una buena síntesis entre sus identidades y sus obras artísticas. La primera persona que les quiero mencionar es Pink. Pará, ¿vos me estás diciendo que So What Sí. de Pink es una canción sionista? Para mí sí. Para mí sí. No sé ni de qué estamos hablando. ¿Cómo no? No, Pink sé quién es. No conozco la Y So What- Te falta MTV. Sí, no lo veo como un problema. Pasaríamos la canción, pero todavía tenemos que arreglar algunas cuestiones de De derechos. derecho. Pero te la tarareamos. So what? Yo creo que mucha gente no sabe que Pink es judía. Yo tampoco sabía. Yo les cuento. Yo acabo de abrir Wikipedia. Buena fuente de consulta. Pink, que se llama Alicia Beth Moore, es una cantante estadounidense, nacida en 1979, que construyó una carrera muy sólida dentro del pop y del pop rock. Su imagen es muy rockera, pelo corto, atuendos que desafiaban también los estándares de belleza y de feminidad que reinaban en una época. Y también habla muchas veces de su cuerpo y cómo está en contra de algunos estándares. Y sí, viene de una familia judía. De hecho, en los últimos años se encontró... Ay, gracias por la Musculosa. imagen. Sí, es una persona que cuenta que canaliza muchas cosas en el deporte, la actividad física. Sus shows son muy performáticos, hace acrobacia, vuela por el público. Y en los últimos años tuvo que dar algunas batallas en las redes sociales porque le han dicho muchas cosas por su identidad judía y que ella supo responder con mucha altura, y porque en las redes sociales cada vez que se la fue criticando por su vínculo con Israel, porque ha tocado algunas veces en Tel Aviv, ella defendió con mucha altura que su vínculo con su judaísmo tiene que ver con un lado cultural, y ella es una persona de la cultura, y que ella está a favor de la existencia de la humanidad. Entonces como que desliza que su discurso no es ni pro guerra ni pro violencia, pero no reniega de sus identidades. Y si bien tuvo un tiempo en el que no estaba haciendo muchos shows en vivo, ella no dejó de estar presente en las redes sociales, no convirtiéndose en una activista política, pero sí como una persona que trataba de difundir esto de: no soy un monstruo, no soy una persona que está a favor de los ideales que ustedes creen que están representados en mí, sino que supo defender muy bien su identidad, los aspectos culturales del judaísmo, y nunca se quiso adherir a campañas de boicot en contra de la existencia de Israel, como sí fueron invitadas algunas otras artistas y lo hicieron en su momento. Amamos a Pink, una persona para seguirla en redes sociales que publica cosas bastante interesantes. Y Ya empecé a seguirla. gracias. Decirle que le mando saludos. Nuestra segunda figura... y algo que
también de la vida personal de Pink es que muchas veces mencionó cómo el Holocausto fue parte de la identidad de su familia, como muchos casos de judíos estadounidenses, y que forma parte de su conciencia histórica familiar. Así que gran ejemplar de la cultura judía pop, Pink. Nuestro segundo personaje para compartir hoy, yo tengo miedo de que Luqui no sepa quién es esta persona. Muy probable. Yo no sé muchas cosas. No, vos sabés mucho, pero... Yo sé. Vamos a... bueno, sí. Podemos usar Tal vez de la nombre. imagen de Fran Drescher primero. Estoy haciendo un poco de lío, ¿no? No. ¿Otra? Es la única, ¿eh? No. Primer Bueno, programa. Bueno, sí. queda para el Vamos post. a mejorar. Queda para el post. Perfecto. No pasa nada. Podemos usar cualquier imagen que esté disponible. Vamos a alterar el orden de los factores. Perfecto. ¿Lo conocemos? Sí, yo lo conozco, no personalmente. Ay, yo tampoco. Pero si nos está viendo, lo queremos invitar en algún momento. Seguro que nos está viendo. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso grande a Jorge Drexler, también representante de la identidad judía presente en sus obras. Si yo les pregunto sobre alguna canción que haya circulado donde su identidad como judío está presente, ¿se les ocurre alguna? No se me ocurre. Sí, la del moro judío. Sí. ¿Milonga del moro judío? Sí, Ahí va. sí, muy bien. Milonga del moro Esto judío. no estaba preparado. No. Pero no voy a hablar de Milonga del moro judío, porque No. sentía que era un poco obvio o trillado, porque es la canción que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de Drexler y su judaísmo. La verdad es que quería hablar de otras dos canciones de Drexler, donde su identidad como judío su identidad como judío está muy presente. Una de ellas es Movimiento. Movimiento es una canción que él sacó en el 2017, donde hace como un manifiesto sobre la migración como esencia de la identidad humana. Y llama al público a pensar todo el tiempo que si rastreamos en nuestros antepasados, todos somos migrantes. Canción inspirada en su familia, que tuvo que escapar de la Segunda Guerra Mundial y buscando refugio en algún lugar con menos riesgo que la Europa de ese entonces, su familia llega a Uruguay. Y él es un exponente de lo que es la identidad judía presente en el arte, porque lo expresa en sus canciones, y también tiene otra canción donde utiliza a Bolivia como lugar de, no de refugio, sino hablando él como primera persona de lo que es ir migrando y lo que es ir construyendo una identidad a medida que las cosas cambian o a medida que se busca un refugio. Es como una forma simbólica. Les quería contar, por último, de Fran Drescher, dos. Puede ser rápido, dos. Fran Drescher, más conocida como La Niñera de Nani. Cuando yo era chica era mi consumo más frecuente antes de ir a la escuela. Muy de los 90, ¿no? Muy de los 90, pero ella fue un ícono de feminismo, un ícono de acción, de producción, y en los últimos años se la conoció porque fue presidenta de la Asociación de Actores en Estados Unidos y lideró muchos espacios para la igualdad de derechos de las personas que trabajaban en la industria del cine, el teatro, etc. ¿Por qué les quería traer estas cosas? Porque me parece que en momentos desafiantes tenemos que buscar inspiración, refugio en personas que nos pueden dar otras palabras o que nos pueden ayudar a pensar nuestras identidades desde una óptica diferente. Y qué mejor que el arte, la cultura, la música, el cine, las mesas de conversación. Bien, no te quiero meter presión, pero fue una gran columna y me gustaría que quede como formato Gracias. para repetir. Me quedaron afuera algunas cosas, así que me sirve. Bien, te queda para la próxima. Bien, no sé cómo presentar mi propia columna. Si ¿Quieren querés te presentarme a mí? presentamos. Dale, Y presentame. ahora, la columna que todos estaban esperando. No sé si estaban todos esperando. Pero no La importa. columna que todos, absolutamente todos estaban esperando. Lucas Lipina.
Soy una columna. ¿De qué nos vas a hablar, Luqui? Bien, hoy voy a hablar sobre Reza Pahlavi, no del último Shah de Irán, sino de su hijo, que en el último tiempo fue una cara muy visible en los medios occidentales. Le dieron muchísima cámara y fue amado para mí por el sistema de recomendaciones, por lo menos en mi burbuja. No sé si a alguno de ustedes les pasó, que lo vieron mucho en redes sociales. Es casi influencer. Es casi influencer, sí. Y esto pasó sobre todo a principios de enero con las protestas en Irán y también en la primera semana de la guerra que empezó el 28 de febrero de este año también. Bien, me empecé a interesar por su figura a partir de que Gustavo Efron, director, ya podemos agarrar y recomendar, obviamente, Nuevación, es el director del periódico, me pidió un video para las redes de Instagram del periódico. Y también porque en diciembre estuve leyendo este libro que es fantabuloso de Richard Kapuscinski, que es Yo creo que es Kapuscinski. Creo. Que es un periodista polaco que escribe crónicas y es corresponsal, era corresponsal. Creo que, si no me equivoco, falleció en 2004 y vivió la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera empecé a cruzar lo que se escuchaba en las protestas, donde se podía ver jóvenes apoyando a Reza Pahlavi, apoyando a que vuelva la monarquía, y también cruzándolo con la situación en la que se vivía previo a la Revolución Islámica. Información que saco obviamente de este libro. Se llama El Shah, que era el rey de Irán, y él describe que era una época que la caracteriza como completamente desigual a nivel económico, también social, socioeconómico. Lo describe como una dictadura y donde había también una policía secreta que se llamaba la Savak, que no se manejaba muy diferente a la policía de la moral y el Basij, que es una fuerza paramilitar subordinado de la Guardia Revolucionaria. Vieron que nosotros solemos escuchar por parte de líderes occidentales o de medios occidentales que justamente esa época la gente era más libre en Irán. Siempre nos muestran las fotos de las mujeres vestidas con jeans, sin el hijab, etc. Pero Richard Kapuscinski dice que no es tan así. Bueno, es esta contradicción que me empuja a escribir un perfil sobre Reza Pahlavi, que también, dicho sea de paso, lo publiqué en Nuevación. No vamos a tener que anotar al newsletter entonces. No salió ya el newsletter. No, claro, para leer eso me tengo que anotar. Bien. O entras a la página de Nuevación y lees la nota que ya fue publicada. Perfecto. Exacto. Bueno, en ese perfil destacó varias cosas. En primer lugar, hablo de cómo lo vemos hoy a él. Él vive en un suburbio de Washington y vive con la esposa. Ambos hacen contenido, están recontra activos en las redes. Y sobre todo él se dedica a la rosca, a hacer lobby en los pasillos de la Casa Blanca, se reúne con políticos norteamericanos y sobre todo está en una búsqueda constante de cohesionar a la oposición iraní, que también se encuentra en el exilio, pero como ya vamos a ver, le está costando un poquito, por así decirlo, y tiene que ver un poco con lo que voy a decir ahora, porque en sus discursos a él lo vemos siempre muy clean, lo vemos limpio, lo vemos con trajes oscuros, azules, sin tanta información en la imagen, lo vemos con la bandera tricolor, verde, blanca y roja. La vieja bandera. La vieja bandera con el león y. Sí, con el león y el sol. Pero ¿qué pasa? Esta imagen minimalista, se podría decir, es una decisión, no es casualidad. El tipo lo que quiere hacer es borrar todo rastro de lujo, de la opulencia que caracterizaba al reinado de su padre. De hecho, hay varias imágenes que lo vemos al padre durante su coronación con lo que era el trono del pavo real, que era un trono que
que estaba lleno de joyas, de la época del imperio mogol, de la India. Todo muy, muy lujoso. Todo muy lujoso. Y él, a pesar de que es rico, no se muestra de forma lujosa. Es uno del pueblo. Ponele, porque si bien él no menciona sus títulos, igual, a ver, esos trajes deben salir no sé cuánto, tipo... Son miles, Versace. sí, miles de dólares, andás a ver. Él no menciona sus títulos nobiliarios justamente para poder despojarse de esa imagen. Y además utiliza un lenguaje más republicano, cercano más a la democracia liberal, etcétera, etcétera. ¿Venimos bien de tiempo? Ok. Está atrás de escena Indy, que aprovecho para agradecerle que nos está controlando los tiempos. Gracias, Indy. Nuestra productora de lujo. Ahora, ¿cómo llega a ese lugar? Él nace en 1960, tiene 65 años hoy. Básicamente pasó sus primeros años confinado en el Palacio Real, rodeado de guardias, de tutores extranjeros. Él a los 13 años empieza a entrenarse como piloto de avión. Recién a los 17 igual se sube a un F-5. Y cuando cumple 18 se empieza a entrenar en los Estados Unidos, en una base aérea de la Fuerza Aérea Norteamericana, en Texas. ¿Y qué pasa? Esto pasa en 1978. Un año después se produce la revolución en Irán, la revolución islámica, y no se puede volver, nunca más. O sea, el tipo se fue, pero ya está, es como que se quedó exiliado. No tuvieron el mismo destino los padres. Reza Pahlavi muere en 1980 de un linfoma en el Cairo, capital de Egipto, y la madre se queda en París. Bien, él allá estudia ciencia política en la universidad, pero él le cambia toda la vida porque él pasa a ser la cabeza de la dinastía. También lo obliga a cambiar su cosmovisión porque ya no es posible, si él quiere liderar un cambio de gobierno y tirar abajo el gobierno de los ayatolás, volver a una autocracia. Así que bueno, de esto y mucho más escribo en la nota que está en Nuevación. Tengo mucho más información para dar, pero lamentablemente no nos queda mucho más tiempo. No sé si nos queda tiempo para hacer el tier list. ¿Tenemos tiempo? 3 minutos. ¿Cómo lo ves? Lo hacemos rápido. Lo hacemos rapidísimo. Dale, nuestra idea era dedicarle un tiempo, porque esto es un programa sobre de todo un poco, y incluyendo sobre cultura judía, y no hay cultura judía si no hay comida, así que vamos a hacer un tier list sobre comida judía, ahí lo ven en pantalla. Y esto es mundial, sí, es algo que no hicimos nosotros, pero vamos a conocernos un poco y tal vez el espectador puede armarlo también en su casa. Básicamente tenemos distintas categorías. Ese sería como sobresaliente. Tenemos A muy bueno, B bueno, C malo y D gefilte fish. Así que, ¿qué ponen ustedes? Hay algunos que no vamos a reconocer. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Pero hay otros que sí, obviamente no vamos a llegar a todo. ¿Qué les parece a ustedes? A ver. Para mí elijamos... Elegí uno primero, a ver. Yo pondría... A ver, tenemos algunos medios internacionales. Acá tenemos pastrón. Y yo la verdad que el pastrón lo pondría en ese. Disculpen a los vegetarianos, no los quiero ofender, Yo pero pienso me lo parece mismo. que Sí. el pastrón se lo merece. Sí, estoy de acuerdo. Como ex vegetariana, estoy de acuerdo. Yo veo bastante bien en líneas generales, pero en este momento lo veo muy en miniatura. Como que me cuesta distinguir un poco, excepto el hummus. Yo el hummus también lo pondría primero. Hummus es este. Y si vos no sabés que estás con la compu. No estaba preparado para el hummus, pero si vamos a suponer que esto es hummus, ahí agrandé bastante. Yo soy como Sohan, básicamente me lavo los dientes con hummus. Está muy bien, está muy bien. Acá Ese aliento a ajo sí se puede todo oler. el día. Acá tenemos unos knishes, por ejemplo, o lo que voy a interpretar que son knishes. Sí, ¿Dónde tres. los ubicamos? Yo entre 3 y 4. Tengo una polémica con los knishes. Si son comprados... Ay, Depende de nos qué vamos a tanta perder. pimienta tengan. Tiene que tener cebolla seguro, porque si no Así tienes perdemos el cebolla para mí es un canje que sacrilegio. podíamos conseguir de cualquier lugar de comida judía. Desafío- ¿No te gustan los comprados? no.
Si no son caseros, Mentira, si nos gusta, porque queremos canje. que lo demuestren, que nos traigan. Voy a ubicar acá en el medio. Esperen que voy a mover un poco la pantalla, así se ve mejor, ¿no? Ahí va. Estoy achicando un poco. Ahí está, ahí se debería ver bien. Bueno, voy a poner también, acá tenemos unos quipes. Es todo diverso, como ven, hay comida ashkenazí, sefaradí. Quiero decir algo, Sí. porque cada vez que voy a un hub sefaradí, perdón, pero siempre que me termino los quipes y quiero ponerlo en un puesto muy alto. Está muy bien. Soy un traidor, pero Se bueno. lo merece. Sí. Y estamos de acuerdo, si bien me parece que no, esta mesa es poco diversa en cuanto a Ashkenazí sefaradí, estamos de acuerdo que la comida de ellos es superior. Si les parece, como estamos sin tiempo, vamos a terminar este ejercicio el próximo episodio y tal vez hasta podemos traer para degustar un poco de eso, para hacer más pasajero el próximo episodio, donde vamos a traer nuevos temas y tal vez nuevos invitados. Bien, suscríbanse al canal, dejen su comentario que probablemente lo vamos a leer, porque yo creo que recién en 4 programas, esto lo están viendo en diferido, está grabado, pero en 3 programas, vamos a leer sus comentarios en vivo, Uy. nada más y nada menos. Así que muchísimas gracias, mi nombre es Lucas Lipina, estoy con Kevin, estoy con Vale Levin. No se olviden de seguirnos si nos están viendo. Van a encontrar en la descripción del video nuestras redes sociales, las de Meretz Argentina, donde van a encontrar nuevos episodios y muchísimo material e invitaciones para actividades presenciales, actividades virtuales. Estamos todo el tiempo haciendo cosas, así que si no nos siguen todavía, empiecen a seguirnos en la red social que ustedes elijan y por supuesto también en YouTube. Esto fue el primer programa de Shakshuka, la mesa de Meretz Argentina. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.